Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Sean bienvenidas. Primeramente, les agradecería mantengan micrófonos silenciados para poder dar inicio a la presentación. Al término de esta, daremos unos minutos para la sección de preguntas y respuestas. Damos entonces inicio al webinar denominado Mercados de Trabajo y la Industria Manufacturera, a cargo de la maestra en Población y Desarrollo, Nayeli Muedano Torres. Mi nombre es Lourdes Rojas Hernández y soy el mediador de Enactus Hub del Tecnológico Nacional de México Campus Pachuca. Enactus es una organización global con presencia en 37 países dedicada a potencializar el talento de emprendedores universitarios para que transformen la realidad de sus comunidades de una manera sustentable. Y para ello, a través del hub como el nuestro, se lleva a cabo el webinar como la que escucharemos a continuación. La maestra Nayeli es demógrafa especializada en la dinámica de población y sus relaciones con los procesos económicos, sociales, políticos, culturales y espaciales vinculados al desarrollo, particularmente con los mercados de trabajo, la educación y la industria y la estructura económica. Muy buenas tardes, maestra Nayeli Muedano Torres. Sea usted bienvenida. Gracias, mi estimada Lulú, y muchas gracias también en Actos Campus Pachuca por la invitación y por la oportunidad de poderles presentar un poquito de una de mis investigaciones. Y bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Voy a comenzar. Como les había mencionado Lulú, el tema es el mercado de trabajo y la industria manufacturera. Como manera de preámbulo, quise un poquito como ponerles qué es la industria manufacturera. Y bueno, pues este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la transformación mecánica, física o química de materiales o sustancias con el fin de poder obtener productos nuevos, al ensamble en serie de partes, de componentes fabricados, a la reconstrucción en serie de maquinaria y equipo industrial, comercial, de oficina y otros. Bueno, asimismo incluye la mezcla de productos para obtener otros diferentes como aceites, lubricantes, resinas, y bueno, en otras palabras, la industria manufacturera es la actividad secundaria de la economía encargada de transformar la materia prima en otros productos finales listos para su comercialización. Y bueno, pues dicho sector es de suma importancia, ya que, bueno, según la teoría económica, pues es uno de los principales impulsores del crecimiento económico. Y bueno, aquí les puse un poquito sobre el personal que ocupa la industria. Esta es una gráfica que presenta series desestacionalizadas y de tendencia. Bueno, un poquito de esto, las series desestacionalizadas son así porque le quitan el efecto de la estación y suavizan un poco lo que tenemos en la gráfica, debido a que en periodos como de vacaciones, de algunas crisis, pues tenemos algunos movimientos un poco bruscos y por eso se les hace este tipo de transformación a los datos. Y bueno, pues podemos ver que en realidad la tendencia ha sido creciente al personal que han estado ocupando desde 2007 a 2021, con algunos picos, ¿no? Como en el 2009, explicado por la crisis de Estados Unidos. No me voy a meter con temas de pandemia porque mis datos son de un poquito antes, de 2015, pero sí podemos ver que entre 2019 y 2021 tenemos otro declive ocasionado justo por el COVID. Y bueno, pues siguiendo con la importancia de la industria, les comentaba que es uno de los pilares más importantes de la economía, representa alrededor del 18% del Producto Interno Bruto. En el 2021, ya datos un poquito más actuales, este sector atrajo una inversión extranjera de 12.560 millones de dólares. Y bueno, empleó a más de 9 millones de trabajadores. Esto en México y esto recientemente. En los datos que yo les muestro con los que trabajé en el 2015, ya que uso una encuesta que se llama Intercensal. Esta se hace a mitad de cada censo, los censos son cada 10 años, y bueno, pues aquí tenía un poquito menos de trabajadores, me quedé con 8 millones de trabajadores, un poquito menos. También, debido a los objetivos de Enactus y a los objetivos de los que yo busco en mi investigación, pues les quise poner un poquito sobre el trabajo decente y el crecimiento económico. Entrando a la página de las Naciones Unidas, esto es lo primero que te encuentras. Y te dice que, bueno, pues el objetivo en este caso es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo en el trabajo decente para todos. Yo en mi investigación tengo una definición especial que ocupo para el trabajo decente o el trabajo digno, que también se llama así. Y bueno, alguna de las razones nos dice por qué.
La erradicación de la pobreza solo es posible mediante empleos estables y bien remunerados. Casi 2.200 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza de $2 de Estados Unidos, o sea, aproximadamente como que 40 pesos mexicanos. Y bueno, ¿cuántas personas están en situación de desempleo? Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la cifra de desempleados asciende en 2015 a más de 204 millones de personas. El desempleo mundial aumentó de 170 millones de personas a casi 200 millones en 2012, de los cuales unos 75 millones son mujeres y hombres jóvenes. Bueno, pues con estos datos ya a simple vista podemos ver que tanto las mujeres como los hombres jóvenes son poblaciones con un nivel alto de vulnerabilidad ante el desempleo. Y bueno, también me encontré con cuántos empleos son necesarios. A nivel mundial, el número de empleos necesarios entre 2016 y 2030, según estas estimaciones, pues simplemente para que las personas que accedan al mercado de trabajo mantengan el ritmo de crecimiento de la población mundial en edad laboral. Normalmente aquí en México se toma que la edad laboral es a partir de los 15 años, aunque también tenemos, pues, no está bien porque se supone que los niños no deberían de estar inmersos en el mercado de trabajo, pero tenemos datos que empiezan desde los 12 años en adelante. Y bueno, pues la edad más productiva está como entre los 30 y 50 años. Y bueno, para poder hacer frente al ritmo del crecimiento de la población, nos dice que asciende la cifra a 470 millones, que representa unos 30 millones de empleos al año. Muchos. Y bueno, ahora sí, de manera introductoria, tenemos que el modelo económico de crecimiento seguido por México considera como factores estratégicos a la apertura comercial, la desregulación económica y la inserción en mercados mundiales, y de tal forma que pues estos elementos realizan una conjugación para que puedan actuar libremente las fuerzas de mercado que se cree son capaces de generar crecimiento sostenido a través de una asignación más eficiente de los recursos y por tanto un aumento en la productividad total de los factores, además de permitir un aprovechamiento mejor de las economías de escala como consecuencia de la ampliación de mercado. Y bueno, pues esto en realidad es el ideal, eso es lo que dice la teoría, pero lo que nosotros nos encontramos en la realidad pues es distinto. Por lo que les presento el problema de esta investigación, en donde tenemos que es complicado poder hacer asociaciones directas entre el trabajo, el crecimiento económico, y aquí yo meto un elemento más, que es el comercio internacional, ya que la investigación la hice con un poquito de ajuste, con una perspectiva desde el comercio, para hacerlo un poco más interesante. Y bueno, sin embargo, estos tres elementos se encuentran fuertemente relacionados, y el factor más claro de estos vínculos que estos elementos mantienen está en la productividad, que en palabras de UNTAC tiene una gran importancia, sobre todo para los países en desarrollo, ya que favorece los salarios y proporciona mejores condiciones de vida. Y bueno, aquí también es muy importante el papel que juegan las cadenas globales de valor, ya que, bueno, pues estas al estar inmersas en todo el mundo, pues tienen un papel importante porque aquí no solo recorre la línea de empresa a empresa, sino también de un país a otro. Y bueno, pues tenemos que el comercio internacional realmente no ha marcado una pauta clara en cuanto a los beneficios que se pueden ejercer sobre el empleo y los salarios a nivel agregado, aunque sí lo ha demostrado a nivel sectorial, pero lo que en última instancia ha contribuido a profundizar las desigualdades entre los países emergentes o en desarrollo. Por tanto, el interés de este trabajo gira en torno a las condiciones laborales de los individuos que participan dentro del mercado del sector manufacturero visto desde el comercio internacional. Por lo regular, en lo que te encuentras en la literatura y los aportes es que los trabajos están como relacionados directamente con economía, crecimiento económico, mercados de trabajo, pobreza, pero en realidad se quedan a un nivel un poquito más como de empresa. Es muy difícil que estos trabajos bajen a un nivel ya como es el individuo, o sea, ya en sí los trabajadores que están dentro de este mercado. Y bueno, pues a manera un poquito de justificación, es conveniente revisar si las condiciones laborales de los empleos generados en las actividades productivas circunscritas al sector exportador efectivamente son acordes a la propia dinámica de este, y si en realidad la estructura de mercado laboral relacionado al comercio está funcionando adecuadamente como para entregar beneficios a la sociedad.
A pesar de la importancia que tiene esta relación, la que veíamos, comercio internacional, condiciones laborales, un poquito de economía, de pobreza, para la sociedad y la economía del país, es limitada la evidencia empírica y científica que existe acerca de este tema. Y bueno, pues entonces, debido a esto, el objetivo general del estudio es analizar las condiciones laborales de las y los trabajadores pertenecientes al sector manufacturero mexicano mediante una clasificación productiva de las ramas de actividad que conforman dicho sector basada en el comercio internacional. Y bueno, pues no les iba a poner aquí mis 40 hojas de aproximación teórica, entonces un poquito a manera de resumen, pues tenemos la relación que se encuentra del comercio directamente con las condiciones laborales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el comercio? Que pues hay una especialización de los países en ciertos productos que generan ventajas comparativas sobre otros. Estas a su vez pueden, ay, se me cayó algo, pueden a su vez hacer que aumenten las exportaciones. Y bueno, al aumentar las exportaciones podemos tener un decrecimiento que se muestra también en desempleo o un crecimiento que generaría, por el contrario, más empleos. Y bueno, pues todo esto, ay no, se me cambió. Y pues todo esto ocurre dentro del mercado laboral. No hay que olvidar que dentro de este se rige por algunos elementos importantes que no podemos dejar fuera, como son factores económicos de oferta y demanda, factores institucionales y políticos, factores sociales y la heterogeneidad estructural que existe siempre, ¿no? Y bueno, pues esto en condiciones óptimas y que funcionara bien, se supone que nos traería mayor productividad, lo que ocasionaría que pues las condiciones de los empleados en el sector manufacturero pues aumentaran, ¿no? Y pues en realidad estas condiciones, es difícil tener como datos precisos de todas las condiciones y qué entendemos por esas condiciones laborales. Me quedo un poquito más con ingresos, prestaciones, seguridad, lo que les brinda un poquito más de estabilidad. Y bueno, pues también dentro de todo esto ocurren algunos factores macroeconómicos que si bien están un poquito fuera de lo que los trabajadores podrían tener más a su alcance, sí marcan la pauta del país y sí marcan la pauta internacional, como los tratados y acuerdos internacionales, el tipo de cambio, la competencia internacional y la inversión extranjera directa, que todo el tiempo los tenemos presentes. La estrategia metodológica que seguí, bueno, pues la investigación en realidad es de carácter cuantitativo. En principio está basada en la elaboración de una tipología de ramas de actividad económica que componen la industria manufacturera de México. Estas mismas se deben homologar con información sobre el comercio y bueno, pues yo las obtuve de las bases de Escoto y García del 2016 con información sobre condiciones laborales de los trabajadores y también me ayudé de lo que les mencionaba, la encuesta intercensal 2015. Es una encuesta muy amplia que pues te permite tener incluso información de poblaciones indígenas, o sea, realmente te da una información fabulosa. Y bueno, posteriormente construí un análisis de conglomerados con el objetivo de agrupar los datos. Pues tengo 8 millones de trabajadores con 21 subsectores. Es difícil el manejo de ellos como tal, por eso hice una agrupación que me pudiera dar a mí, proporcionar como mayor manejo de estos datos, ¿no? Y bueno, pues hice un modelo de mínimos cuadrados ordinarios y una regresión cuantílica. Estos son los subsectores que se encuentran dentro de la industria, de acuerdo con la clasificación internacional. Están del 311 al 338. Podemos ver la industria alimentaria, la industria de las bebidas y el tabaco, industria de la madera, o sea, cada una de las industrias dentro del país. Y bueno, pues ya un poquito sobre los datos. En esta gráfica les presento el promedio de la tasa anual de crecimiento y el coeficiente de variación de la productividad laboral. Esto del 2005 al 2015. En azulito tengo a los sectores que les presenté anteriormente, cada una de las industrias en México, y la línea como moradita, rosa, no sé de qué color la vean ustedes, pero bueno, es el coeficiente de la productividad laboral, el coeficiente de variación. Y bueno, pues realmente han crecido la mayoría de estos subsectores, con excepción de 4. La fabricación de productos derivados del petróleo, las industrias metálicas básicas, la industria química, que va muy relacionada con la del petróleo, y bueno, pues el coeficiente de variación se ha mantenido cercano a 0, lo que nos indica que han crecido con
cierto grado de estabilidad, a excepción del último, ¿no? Que es el sector de otras industrias. Este sí, como ven, se desploma, porque pues agrupa todas las industrias que no alcanzaron a ser clasificadas en alguna otra sección, y por eso es que tiene bastante inestabilidad. Ay, no se cambia. Problemas técnicos. Se me quedó trabada la pantalla. A ver. Aquí está. Bueno, ahora les muestro un dendrograma de los subsectores de la industria mexicana y me van a decir, ay, ¿qué es un dendrograma? Pues muy fácil, es una representación gráfica de una técnica estadística llamada clúster análisis. Para que el dendrograma se pueda dar, esta técnica necesita estar ordenada jerárquicamente. Y bueno, puede ser que tengamos, en este caso los grupos son cada uno de los subsectores de la industria manufacturera, y puede ser que tengamos de todos los grupos y nos quedemos con uno solo, o partamos de un solo grupo a tener todos, ¿no? Entonces lo que yo hice para efectos de esta investigación es partir de un grupo que me diera al final todos, pero yo no, ¿para qué me quedo con todos otra vez, no? Entonces se va haciendo, se va elaborando esta técnica, se va haciendo, se va recorriendo cada uno de los grupos con el fin de lograr la máxima similitud dentro de los grupos y las máximas diferencias fuera de estos grupos. Y ya para mi interés de la investigación, pues me quedé donde está la línea rosita. Estos son los grupos formados, y pues esta línea rosita al final me agrupa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 subgrupos. Estos fueron ya los 6 grupos que formé a partir del clúster análisis. Y en estos ya les muestro, ahí es que me estorban las cositas del Zoom, pero aquí ya les muestro, ay, no, ay, se cambió. Diosito, esto, no, un poquito, aquí está. Está su clasificación del CIAN, su nombre, su volumen de exportaciones del 2002 al 2012, la balanza comercial, la fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo, pero en porcentaje. Y bueno, de aquí los datos más relevantes los marqué con rojitos, porque pues no les iba a mostrar uno por uno, ¿verdad? Tenemos poco tiempo. Y bueno, pues la fabricación de equipo de transporte es uno de los que tienen mucho más volumen de exportaciones. También muestran una buena balanza comercial, y en la fuerza de trabajo también ocupan bastantitos trabajadores. También una de las industrias que tiene más fuerza de trabajo es la industria alimentaria y la industria de la fabricación de prendas de vestir, o sea, los textiles, ¿no? También nuestras exportaciones están con un volumen bastante crecidito respecto a la fabricación de equipos de cómputo, comunicación, medición y otros equipos y componentes de accesorios electrónicos, puesto que México es un país ensamblador. Entonces, esto tiene coherencia con lo que dice la teoría. Y otra vez se traba. Ah, no, aquí está. Bueno, pues ya uno por uno de los grupos, visto con un poquito más de detalle. Este es el grupo 1. Lo nombré deficitario, con ligero crecimiento de productividad. Y bueno, en cada uno de estos grupos les muestro otra vez su clasificación, su nombre. El HH1 es un índice. El nombre está medio rarito, déjense, se los doy. Es el índice de Herfindahl-Hirschman. Este índice lo calculé para obtener la concentración de mercado. Cuando este índice es mayor a 0.18, nos dice que el mercado se encuentra concentrado. Cuando está entre 0.10 y 0.18, moderadamente concentrado, y cuando está entre 0 y 0.10, está diversificado. O sea, es decir, tenemos bastantes proveedores, no solamente uno. Sin embargo, en la mayoría de los grupos, desgraciadamente, tenemos el mercado muy concentrado. La mayoría de nuestras exportaciones e importaciones son a nuestro vecino de allá arriba, Estados Unidos. Y bueno, pues también les quise marcar un poquito como lo más interesante de estos cuadros. Aquí, por ejemplo, la industria alimentaria tiene pues una concentración moderada. La fabricación de productos textiles, su concentración sí se ve más diversificada, está menor a 0.10. Y bueno, en general el cuadro es deficitario en su
crecimiento de productividad, aquí los muestro, el promedio de ese crecimiento, su coeficiente de variación, el promedio de importaciones, exportaciones y la razón de exportaciones entre importaciones. Esto es muy importante, de hecho el clúster lo que más utilizó para hacer estas separaciones es esta razón, ya que nos muestra cuántas veces las exportaciones son las importaciones. En la mayoría, tristemente, para el país son deficitarias, es decir, tenemos muchísimo más grandes las importaciones que las exportaciones. El cuadro 2 también es deficitario con decrecimiento en su productividad, o sea, está peor que el anterior. Tiene moderadamente su concentración de proveedores, un poquito diversificado para la industria del papel, pero realmente es moderada. El grupo 3 es superavitario con alto crecimiento de productividad. Aquí vemos, ¿por qué digo que es superavitario? Porque en la razón de exportaciones y de importaciones, en esta de la industria de las bebidas y del tabaco, tenemos que es 3.70 veces más grandes sus exportaciones que sus importaciones. O sea, realmente esta tiene una balanza bastante buena. La fabricación de muebles, colchones y persianas también 2.79, bastante altito el nivel de exportaciones sobre importaciones. El grupo 4 es superavitario con ligero crecimiento de productividad. También podemos ver que se encuentra pues moderadamente concentrado en sus proveedores, pero pues sigue siendo su razón, ya baja un poquito con el anterior, ¿no? Ya no tenemos 3.70 en la razón, sino baja 1.75, 1.61, pero bueno, sigue siendo superavitario. El grupo 5 es superavitario con mediano crecimiento de productividad. Aquí se encuentran también, no, bueno, aquí sí tenemos 0.46, está bastante concentrado su mercado de proveedores. La razón sigue siendo superavitaria, pero ya más poquita, baja. Y en el grupo 6, tristemente, es deficitario con ligero crecimiento de productividad. Ya las razones no alcanzan a ser 1, lo que significa que pues, son mayores las importaciones. Y además su promedio de crecimiento de productividad, miren, es negativo. En este y en este no, pero pues en realidad en promedio se acerca mucho a 1, lo que no está bien. Y bueno, y un poquito de datos un poquito más sociodemográficos. Es una pirámide que muestra la distribución de la estructura por edad y sexo de la industria manufacturera, toda la industria. Y aquí podemos ver que es una industria que se encuentra bastante masculinizada. Aquí tenemos a la orilla la edad quinquenal y abajo los porcentajes. Los trabajadores que nos encontramos con mayor porcentaje se encuentran entre los 20 y 35 años, tanto para hombres y para mujeres. Ya de 55 para arriba, pues son muy poquitos trabajadores, que en realidad lo ideal sería que ya ni hubiera, ¿no? O sea, que se pudieran jubilar a temprana edad. Y también tenemos en la base muy poquitos trabajadores muy, muy jóvenes, ¿no? Les digo, en realidad las encuestas dicen que deberían de iniciar el trabajo de 15 años en adelante, pero no pasa, realmente tenemos datos de que desde los 12 años, y no registrados, seguramente hay chicos, niños más pequeños haciendo estos trabajos. Estas son las pirámides de crecimiento de los trabajadores, pero ya de cada uno de los grupos que les mencioné anteriormente. Aquí hay datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la presencia de mujeres, por ejemplo, aquí en el grupo 4, está pues bastante proporcionada con la de los hombres. Esto se explica a su interior porque en este grupo quedó la industria textil y seguramente, en el grupo 1 también tenemos una presencia grandecita de mujeres porque aquí adentro está la industria alimentaria. Son subsectores que tienen un poquito más de participación femenina. Por el contrario, el grupo 3, por ejemplo, pues totalmente masculinizada. El grupo 3, el grupo 6, debe de tener al interior pues industrias como la de autopartes, transporte, un poquito más como rudas, que tienen dentro más hombres, ¿no? Y bueno, pues este grupo nos muestra en resumen la heterogeneidad sociolaboral de los trabajadores de la industria manufacturera. Aquí les pongo proporciones relativas de participación femenina. Ahí me está comiendo el tiempo, me voy a apurar. La edad en años, el promedio de la escolaridad acumulada en años también, la mediana de los ingresos en pesos y la proporción de tenencia de servicio médico y el porcentaje de asalariados. Es importante el porcentaje de asalariados porque no tenemos
como algo que nos diga que los trabajadores cuentan con una buena estabilidad, más que un poquito los asalariados, porque ya nos indica que tienen algunas cosas como un contrato más seguro que los que no son asalariados. Por eso es que es importante este porcentaje. Y bueno, pues en gris oscurito marqué algunos datos importantes, ¿no? Lo que ya veíamos incluso en las pirámides, que la participación femenina en el grupo 1 y en el grupo 4, cuando es mayor a 1, significa que pues es significativa, ¿no? Entonces, aquí está en 1 y aquí está en 1.4 para el grupo 4. Las edades andan en promedio en 35, 37 años, la escolaridad entre 10 y 11 años, es decir, se encuentran, si hacen sus cuentas para México, como a nivel bachillerato, prepa, y bueno, lo que sí es lamentable es la mediana de los ingresos, ¿no? Se encuentran entre 4,000, 5,000, 6,000 pesos, y esto es al mes, o sea, realmente están muy mal pagados. Su proporción de tenencia de servicio médico tampoco es muy buena. En realidad aquí tenía dos opciones: tomar el servicio médico que les ofrecen las industrias y tomar el IMSS, pero no quise tomar el IMSS porque pueden tener los trabajadores IMSS mediante sus esposas, mediante sus hijos, mediante papás. Entonces, mejor me quedé con las industrias que sí ofrecen estos servicios de médicos por sí mismas al trabajador, no porque alguien más se los pudiera dar. Y bueno, ya les dije, ¿no? El porcentaje de asalariados. Y bueno, en promedio en toda la industria está hasta abajo, ¿no? La participación de mujeres, la edad que anda entre los 36 años, la escolaridad. Miren, las mujeres tienen más escolaridad, como siempre triunfando nosotras, ¿verdad? Tristemente los ingresos no, la proporción de servicio médico, pues ahí está un poquito a la par para uno y para otro, y el porcentaje de asalariados. Ahí no cambia. Bueno, en esta gráfica rápidamente tenemos las actividades que realizan. Las abstractas son actividades ya relacionadas con trabajadores muy profesionales, ingenieros, gerentes. Las rutinarias son de procesos más mecánicos y las manuales ya son hasta abajo, o sea, realmente ya son actividades que requieren de mucho esfuerzo y que están relacionadas con poca remuneración. Y como podemos ver, para la mayoría de los grupos, las actividades que tienen más son las rutinarias. Solamente en el grupo 5 y en el grupo 6 tenemos más presencia de actividades abstractas, lo que no está muy bien porque pues también se ve reflejado en los ingresos. Aquí tenemos la regionalización por grado de exposición a la apertura comercial. También hice una separación de qué tan expuestos están a la apertura comercial y bueno, pues como siempre, los países más expuestos pues son los del norte. La exposición intermedia tenemos algunos como Puebla. Bueno, México es el Estado de México, ¿no? Pero parece como México, el Distrito Federal, Ciudad de México, pues. Y en exposición baja, pues estados también tristemente con bajos ingresos como Veracruz, Oaxaca, Tabasco. Y bueno, ya sí queda bonito, ¿no? Ya, ay, se cambió. Ya mostrado en un mapita cómo queda distribuida esta exposición. Los azules son los de exposición alta, los rositas los de exposición intermedia y los de exposición baja son los grises, ¿no? Y pocas personas que ganan mucho. Entonces, para quitar este sesgo se transforma la variable en logarítmica y pues bueno, ya se puede trabajar un poquito mejor. Realmente un modelo con otro no tiene bastantes diferencias. Lo que sí es rescatable de estos modelos es que, por ejemplo, aquí el ingreso. Se comparó el ser mujer contra el ser hombre, ¿no? Y el ser mujer, para el de mínimos cuadrados ordinarios, te quita el 55% de salarios un poquito respecto a ser hombre. O sea, estos son uno de los datos más duros que encontré en esta investigación, esa brecha por género. La edad te aumenta un poquito el ingreso, realmente casi nada, 0,7%. La edad al cuadrado se hace para quitar, también para suavizar una curva cóncava. Lo que pasa es que la edad de los jóvenes es muy productiva y te da valores muy altos, pero al final de tu edad de productividad laboral disminuye mucho. Entonces también es una variable que hay que tratarla un poquito, por eso se hace cuadrática para poderla manejar. Y bueno, la escolaridad acumulada, entre más estudias, te da 2% más de ingreso. Esto no es muy bueno, ¿verdad? No los va a animar a estudiar más. Y bueno, pues la exposición a la apertura comercial se comparó la intermedia con alta contra la exposición baja.
Y pues sí aumenta bastantito, 68% los ingresos si eres de una exposición alta. Y sobre los grupos, es el grupo 6 el que te da mayor, no es cierto. Sí, es el grupo 6 el que te da mayor ingresos. Y bueno, pues ya, las interacciones, ya no se las voy a explicar a fondo porque también hay que hacer estadística un poquito más detallada para poderla sacar. Esto lo que te da es el efecto, por ejemplo, aquí el número 1, de ser de una exposición alta al comercio internacional y de ser del grupo 6, te aumenta 35% el salario. La siguiente interacción es sobre el grupo y escolaridad. El ser del grupo 6 y pertenecer a la escolaridad, bueno, tener más escolaridad acumulada, un año más de escolaridad acumulada, te aumenta en 15% tu salario. Y en las interacciones región-escolaridad, el ser de una exposición alta y tener más escolaridad, te aumenta en 50% tu salario. Entonces, en realidad, lo que podemos decir en las conclusiones es que esta clasificación productiva de las ramas nos da ciertos hallazgos buenos y malos, ¿no? Para poner atención. O sea, en realidad estas investigaciones se hacen para visualizar problemas evidentes que existen en México, ¿no? Y en el mundo, porque realmente estas brechas salariales están en todos lados. Lo que yo me encontré, que me parece bastante, pues, preocupante, es que, por ejemplo, el salario de las mujeres. Normalmente el salario hay una, con las mismas condiciones, el ser hombre y el ser mujer, con los mismos estudios, hay una brecha 8% más o menos, pero para la industria manufacturera, ¿vieron? Se va bastante. Entonces, pues hay que poner un poquito de atención, ¿no? En qué está ocurriendo. Y bueno, pues denominé como el grupo de los ganadores a los trabajadores que están en el 6. Es deficitario, pero es productivo laboralmente. Y aquí se encuentran igual algunos trabajadores que hacen actividades más abstractas. Esto explicaría un poquito la escolaridad y el mayor ingreso, ¿no? Y bueno, pues el grupo peor son los que forman parte del 4. Aquí se contrapone un poquito que este grupo, a pesar de ser superavitario y tener buena productividad laboral, pues no tiene buenos ingresos, ¿no? Pero también puede estar explicado porque pues tiene más actividades rutinarias y demás. Bueno, otro elemento interesante es la productividad laboral. Los resultados muestran que el grupo 6 mantiene los mejores ingresos en comparación con los demás grupos. No obstante, su productividad crece muy ligeramente. Y bueno, el análisis realizado en esta investigación expone la necesidad de brindar especial atención a ciertos grupos que tienen a su interior subsectores con ingresos muy bajos, muy poca productividad laboral, un porcentaje bajo de trabajadores con seguro médico, pocos asalariados y seguramente requieren apoyo en tecnología, inversión, capacitación y algo que es muy notorio es la brecha que les mencionaba existente que pone a las mujeres en una posición desfavorable en condiciones laborales, sobre todo en ingresos. Y bueno, pues me encontré también con la página de las Naciones Unidas que dice, ¿qué podemos hacer para solucionar estos problemas? A lo que estoy de acuerdo, ¿no? Dice, ofrecer a los jóvenes la mejor oportunidad de transmisión a un empleo decente, de transición a un empleo decente, que requiere invertir en educación y formación de la mayor calidad posible, dotar a los jóvenes de las aptitudes que se ajusten a las demandas del mercado de trabajo, darles acceso a la protección social y a los servicios básicos, independientemente de su tipo de contrato, y garantizar la igualdad de condiciones para que todos los jóvenes aspirantes puedan lograr un empleo productivo sin tener en cuenta su género, su nivel de ingresos o sus antecedentes socioeconómicos. Y bueno, pues ya con esto concluyo. Muchas gracias por su atención y por estar aquí el día de hoy acompañándonos y en Actus por la invitación. Le agradecemos muchísimo esta interesante plática que nos acaba de hacer llegar. Es muy importante debido a que, como vimos, en México la industria de la manufacturera es uno de los pilares más importantes de la economía, como nos lo hiciste saber, y representa alrededor del 18% del Producto Interno Bruto. Y esto es muy amplio. Y bien así, es momento de pasar a las preguntas y respuestas. Seleccionaremos algunas. Pueden encender sus micrófonos o apagarlos y poner sus preguntas en el chat. Gracias. Isaí Contreras, tu micrófono. González Jiménez. Ya lo silencié. Si tienen alguna pregunta, nuestra maestra Nayeli los podrá contestar. ¿O algún comentario? Bueno, ¿se escucha? Sí. Te escuchamos.
A ver, es una pregunta. Dentro de tu modelo ocupaste un tipo de regresión, creo que es una regresión cuantílica. Sin embargo, yo entiendo que para hacer estos análisis de datos transversales a través del tiempo hay diferentes modelos. La regresión Ujú. cuantílica no es uno de ellos. Todas las regresiones tienen el mismo objetivo, ¿no? Al final, lo que hacen los datos es intentar explicar la relación para poder predecir la clasificación o el resultado que se proyectaría. Pero ¿por qué una regresión cuantílica y no una regresión de otro tipo? Yo entiendo que el modelo se debe de ajustar a las características de los datos, pero ¿cuál es la discriminante que ocupas para seleccionar en este caso la herramienta cuantílica a contra de las otras que hay? Interesante pregunta, ingeniero. Lo que pasa es de que, en efecto, pude utilizar cualquier modelo de regresión, el de mínimos cuadrados que incluso puse. Sin embargo, lo que les mencionaba, la variable dependiente de ingresos. Esta es una variable que no se distribuye normalmente. Tiene un sesgo hacia los valores más pequeños porque son más las personas que ganan menos. Entonces, al ser una variable que no se comporta normalmente, es difícil poderla trabajar en un modelo normal, en un modelo de regresión normal. Esta fue el discriminante para poder utilizar un modelo que pueda funcionar con este tipo de variables que presentan sesgos y que además tienen outliers, porque tenemos también poquitas personas que ganan mucho, ¿no? Y estas están como hasta el final, el sueldo de los diputados, del presidente. Entonces, estos valores nos afectan bastante en el modelo. Por eso mismo, la regresión cuantílica sí hace la posibilidad, o sea, sí te da esa opción de poder trabajar con estas variables que no se comportan con una distribución normal. Por eso es que utilicé la regresión cuantílica, por la variable de ingresos. Si no hubiera utilizado cualquier otra, si la variable que hubiera utilizado como dependiente no hubiera sido la de ingresos. ¿Y realizaste la comprobación con algún otro modelo para ver el déficit que tenía? Por ejemplo, Claro, como el que presenté de modelos de mínimos cuadrados mínimos ordinarios, cuadrados. está un poquito la diferencia, en realidad ajusta un poquito mejor la regresión cuantílica, pero sí hay una diferencia importante entre uno y otro. Ah, ok. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces creo que hemos llegado a la parte final de esta sesión. Les agradecemos por parte de todos los integrantes del Hub y por presentarnos un rato de su valioso tiempo, maestra. Felicitándola por su gran charla y por su gran trabajo en el cual labora y se desenvuelve con la oportunidad de que en algún futuro podamos trabajar en conjunto, generando oportunidades para nuestra comunidad estudiantil, que es el Instituto Tecnológico de Pachuca. Y de igual manera le agradecemos a todos los que participaron y asistieron a esta reunión. Esperemos haya sido de su interés y su agrado. Por último, solo voy a compartir su reconocimiento que se le está entregando. El reconocimiento es de Nactus Tecnológico de Pachuca. Otorga la presente constancia de participación a Nayeli Muedano Torres por su participación en la calidad de ponente en la conferencia virtual Mercados de Trabajo y la Industria Manufacturera, realizada el día de hoy, 27 de mayo del 2022. Lo firma Nancy Hernández Ambriz, GPS de Nactus Hub, que nos acompaña en esta plática, y Mitzi Jael Castillejos Miranda, que es la capitana de Nactus Hub del Tecnológico de Pachuca. Este reconocimiento se le hará llegar, maestra. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos y por volverse a unir a la llamada. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, chicos. Gracias.